Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. En medio de los retos de la vida Que lleve siempre tu hay un camino que nos esperanza conduce a la por calma y a la confianza. doquier. Bienvenidos a Caminos de Paz y Esperanza, Donde un haya programa que nos invita a oscuridad, descubrir me la paz interior, lleve tu construir luz. relaciones más sanas y mantener viva la esperanza. Donde Les haya saluda Joseph Mayorga y como pena, cada tu semana junto a gozo, Aisha González vamos a Señor. recorrer estos caminos de paz y esperanza y hoy Maestro, nos acompaña un ayúdame invitado muy a especial, nunca cuyo nombre le revelaremos buscar. en pocos minutos. Querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Qué bendición poder saludarles en el 13º programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Mayo es el mes dedicado o un mes que tiene un matiz muy especial en nuestra iglesia. Normalmente junto con el tiempo de Pascua, también vamos a recordar y a tener presente de una manera muy importante a nuestra Madre del Cielo. Es por eso que el programa de hoy vamos a hablar de una vocación mariana que ha caminado con nuestro pueblo por casi 4 siglos. Una presencia constante, profunda y cercana. Hoy nos vamos a acercar a Nuestra Señora de los Ángeles, a quien cariñosamente llamamos la Negrita, la Madre de Costa Rica. Y la historia de hoy comienza en 1635, en un lugar humilde conocido con el nombre de Puebla de los Pardos en Cartago, donde una joven mulata, mujer sencilla, encontró en 3 ocasiones una pequeña imagen que misteriosamente regresaba siempre al mismo lugar. La figura, con una medida aproximada a los 15 centímetros de alto y de color verde granito, representa a la Virgen María con el niño Jesús en los brazos. Y aunque esta aparición es una celebración que conmemoramos cada 2 de agosto, precisamente nuestro invitado hoy nos va a ayudar a profundizar un poco más acerca de lo que desde el año anterior y continuamos celebrando en este año, 3 momentos fundamentales, significativos también relacionados con Nuestra Señora de los Ángeles. El año pasado conmemoramos los 390 años. Este año entonces conmemoremos los 391 años desde su hallazgo en 1635. También hemos celebrado el año pasado los 200 años de su patronazgo, desde el 2024 al 2025. 2024. Y del 20 al 26 de abril recién pasados, en nuestro país se dedicó a conmemorar los 100 años de su coronación pontificia para ratificarla como reina y patrona de Costa Rica. Adicional a este centenario, se ha aprovechado la ocasión para realizar un acto de consagración de nuestro país a Jesús por María. Vemos pues que para hacer un recorrido sobre esos 3 eventos tan importantes y profundizar en este caminar histórico de nuestra fe como país, hoy nos acompaña una persona que ha dedicado su vida al servicio de la iglesia, a estudiar y a documentar también este legado. Tenemos en Caminos de Paz y Esperanza el honor y el gusto que nos acompañe el presbítero Fernando Alberto Vilches Campos, presbítero, historiador eclesiástico. Damos la más cordial bienvenida entonces al padre
y agradecerle desde ya, Padre, por aceptar la invitación a este programa, Caminos de Paz y Esperanza. Muchísimas gracias. Más bien soy yo el que reconozco la gentileza de parte de ustedes, Aisha y Joseph, de invitarme a este programa y con muchísimo gusto hablar de la Virgen de los Ángeles es hablar de lo que nos identifica a todos, ciertamente como católicos y aún más allá como costarricenses. Entonces, ciertamente siempre es apasionante y muy bonito hablar de la Virgen de los Ángeles. Pues Incluso, bienvenido, Padre. gracias. No sé si puedo tres detallitos, Sí, cuenta. ya que están hablaron de los orígenes muy bonitos. El primero, la imagen de la Virgen fue hallada ciertamente en un campo abierto, ¿verdad? En tipo bosque, tipo potrero, cerca de un río, etcétera. Y a partir del hallazgo de la imagen es que va a ir surgiendo lo que se llamó después la Puebla de los Partos. Entonces, no es que la Virgen fue hallada en la Puebla de los Partos, sino más bien la Puebla de los Partos nace a raíz del hallazgo de la imagen de la Virgen. Y Joseph lo dijo muy bien en un segundo momento. En el caso de la Virgen no hablamos de aparición, sino de hallazgo. Es propiamente porque, como bien lo dijo Aisha también, la muchachita tres veces, ¿verdad? Encontró, por eso se habla de hallazgo, halló. La imagen no es una aparición como Lourdes, como Fátima u otras. Y lo otro es que en relación a la muchachita que la encontró, Monseñor Sanabria, que también ha estudiado mucho esto, él mismo nos dice que la muchachita pudo haber sido mulata, parda, indígena o no sabemos, una muchacha humilde ciertamente, pero en cuanto a su etnia, pues a ciencia cierta no la conocemos. Eso para empezar, porque hay muchísimo, podemos hablar 3 horas. Muchas gracias, Padre Fernando. Bienvenido de nuevo. Sumamente agradecidos, tanto Joseph como mi persona, muy complacidos de que haya sacado un ratito en su ocupadísima agenda para atender nuestro programa y felicitarlo porque el Padre estuvo de manteles largos hace poquitos días, el sábado, ¿verdad? Sábado pasado, sí, 2 de mayo, soy hijo de la Virgen, nací en mayo y sí, gracias a Dios, le agradezco mucho. Hay un añito más. Bueno, pues nos unimos a todos esos deseos súper cariñosos para quienes conocen al Padre Fernando, que es una persona que queremos muchísimo en la provincia de Heredia, valga decirlo. Gracias. Y entrando en materia, Padre, realizando un recorrido por la historia y el significado para nuestro pueblo y tomando en cuenta que nuestro programa lo escuchan no solamente en Costa Rica, sino a lo largo de América Latina. Queremos plantearle las primeras dos inquietudes que tenemos sobre el tema que hoy nos ocupa. La primera es, ¿qué representa realmente la coronación pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles como reina y patrona, dada en 1926 para la Iglesia y para Costa Rica? Y en segundo lugar, ¿qué elementos históricos destacan en la memoria documental del Bicentenario? Bueno, mucho. Eh, Joseph nos hizo muy bien la ubicación, el hallazgo de la imagen para los que no son de nuestro país y tal vez no lo conocen tanto. En el caso de nuestra imagencita de la Virgen de los Ángeles, y muy bien describió Aisha también, es una imagencita pequeñita que fue hallada, según la documentación, el 2 de agosto de 1635. A partir de allí, pues comienza la difusión de la devoción. Documentalmente hablando, ya hay constancia de que en 1639 se estaba edificando la primera ermita. Ya posteriormente, en 1648, se nombra lo que se llama un mayordomo, que era el encargado de recoger limosnas, incluso a nivel de toda la provincia de Costa Rica. En ese momento era una provincia, e incluso también en Nicaragua. Para 1652 se funda ya la cofradía en honor de la Virgen de los Ángeles. Una cofradía es una asociación de fieles laicos, guiados o acompañados por un sacerdote,
que son quienes se comprometen a llevar adelante el culto y la devoción a la Virgen de los Ángeles. Y lo más importante es que la cofradía tiene la aprobación del obispo. Hay que recordar que Costa Rica, desde el siglo XVI, formó parte o fue parte de la diócesis de León. Nicaragua y Costa Rica fuimos una sola diócesis desde 1565 hasta 1850, en que se erige nuestra diócesis de San José. Por eso es el obispo de Nicaragua, de León, el que aprueba la cofradía. A partir de allí ya podríamos seguir enumerando documentación en relación al hallazgo de la imagen, a la devoción que se le fue dando cada vez con mayor fuerza, la declaratoria del patronazgo, muy interesante. En 1782 el obispo de León viene a visitar Costa Rica en lo que se llamaba la visita apostólica y hace todo un proceso porque canónicamente estaba establecido a nivel de la legislación de la iglesia que había que realizar todo un proceso para declarar a la imagen de la Virgen, en este caso patrona de Cartago. Para los que no son igualmente de Costa Rica, durante toda la colonia, la ciudad de Cartago fue nuestra capital. Por eso es importante que se declarara a la Virgen patrona de Cartago, porque esto tiene una connotación a nivel de toda la provincia. Se hace un proceso muy bonito, incluso los fieles participan. Ahora que hablamos mucho de sinodalidad, en ese momento se consultó muchas personas, más de 300 personas. En 3 días el obispo estuvo recibiendo en audiencia, se les consultaba sobre la devoción a la Virgen y fruto de este proceso, en 1782, entonces ya el obispo formalmente declara a la Virgen de los Ángeles patrona de Cartago. Y eso explica que ya después de la independencia se sintió la necesidad de que también la imagen de la Virgen o la Virgen de los Ángeles fuera declarada patrona ahora del Estado, como bien lo decía Joseph, el 23 de septiembre de 1824, para los que no son de Costa Rica, la declaratoria de la independencia de nosotros es de 1821, igual del resto de Centroamérica. Notemos que estamos poquito tiempo después de la independencia, 3 años después, y la Asamblea Constituyente de ese momento, el 23 de septiembre de 1824, declara a la Virgen de los Ángeles, lo dice muy bonito, la Virgen de los Ángeles, Señora nuestra, es y será en lo sucesivo patrona del Estado de Costa Rica. Es y será en lo sucesivo patrona del Estado de Costa Rica. Hace, como bien lo decía Joseph también, hace 2 años, en el 2024, se celebró solemnemente este bicentenario, es decir, 200 años de la declaración de la Virgen de los Ángeles, patrona del Estado de Costa Rica. Se quiso celebrar pues, de una manera muy especial, con la Eucaristía de la Conferencia Episcopal en Cartago, y tal vez lo más bonito, cómo se unió a la celebración del año jubilar. La imagen de la Virgen visitó todas las diócesis, en Costa Rica son 8 diócesis, visitó cada una de ellas y además, en nuestro caso de la Arquidiócesis de San José, también visitó la ciudad de Heredia, ¿verdad? Nosotros que somos heredianos tuvimos la bendición de poder recibir a la imagen de la Virgen que estuviera con nosotros. Entonces hubo una celebración muy bonita por los 200 años que no se hizo, valga decirlo, para los 100 años porque se ha dicho que en 1924, para los 100 años de la declaratoria, se ratificó la declaratoria y no es exacto. Lo que hizo la Asamblea Legislativa fue un homenaje. Un señor Ortiz, diputado de Cartago, propuso que se recordara en ese momento el centenario y entonces un grupo de diputados se pusieron de pie durante 1 minuto, calladitos, se volvieron a sentar y ese fue el homenaje que se hizo. No se ratificó. Y muy curioso, ya en ese momento 3 diputados se opusieron a que incluso se le realizara ese homenaje. Ya estamos en otro contexto, ¿verdad? Hay que entender también el contexto histórico. En 1824, cuando se da el patronazgo, estamos en un momento en donde lo religioso está muy unido a lo social, a lo político, a lo cultural. Entonces se entiende que la identidad católica y declarar a la Virgen de los Ángeles fuera un sentimiento generalizado. Ya en 1924 la realidad es totalmente otra y ni se diga en el 2024, ya en esta época nuestra, en donde tenemos que entender que políticamente, culturalmente, socialmente, la sociedad ha tenido una evolución particular, entonces no podríamos decir, ¿verdad?, que
que en ese momento lo católico impregne toda la realidad de nuestra nación, pero como dijimos al inicio, el caso de la Virgen de los Ángeles sí trasciende incluso estrictamente pues, la esfera católica. Y digo esto porque en razón de la coronación, para el centenario de la coronación, perdón, de la declaratoria del patronazgo, es que se quiso buscar, que es lo que estamos conversando hoy, la coronación de la imagen de la Virgen. Ya se venía sintiendo un poquito en el ambiente la importancia de que la Virgen de los Ángeles tuviera la coronación pontificia. El delegado apostólico en Costa Rica en la década de los 10, Monseñor Juan Cagliero, que es el primer representante pontificio en Costa Rica y en Centroamérica, manifestó la necesidad, la importancia de que la Virgen fuera coronada. Quien va a ser después el obispo o vicario apostólico de Limón, Monseñor Agustín Blessing, para 1918, él lo confiesa después como rector del seminario, también hubiese querido promover este proceso. Entonces ya había como en el ambiente de los años 10 y 20 de la necesidad de coronar la imagen de la Virgen, y por el centenario, en 1924, es entonces que ya se plantea formalmente la importancia de coronar la Virgen. Dos sacerdotes en agosto de 1924 lo presentan en la reunión del clero de la arquidiócesis, y el arzobispo de entonces, Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, es quien toma la iniciativa. Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez es el primer arzobispo de San José. En el caso de Costa Rica, tuvimos diócesis en 1850. En 1921 se crea la provincia eclesiástica de Costa Rica, entonces tenemos la arquidiócesis de San José, la diócesis de Limón y el vicariato apostólico de Limón y la diócesis de Alajuela. 3 circunscripciones eclesiásticas, 3 obispos entonces en Costa Rica. En ese momento cada obispo realizaba la visita al límina al Papa personalmente, no como ahora los obispos van juntos, se encuentran allá con el Santo Padre. En ese momento era cada uno, entonces el arzobispo, Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, es quien, como tenía la visita al límina en septiembre de 1924, es quien le presenta la petición al Papa Pío XI, que era el Papa de ese momento. Coronar una imagen con la corona pontificia es el reconocimiento más grande, más importante, más solemne, más formal que se puede hacer de una imagen, es decir, con la autoridad pontificia, con la autoridad del Papa como cabeza de la Iglesia, se está ratificando que el culto, que la devoción que le tenemos y le manifestamos a la Virgen María es auténtico, es válido. Entonces, por eso es tan importante y tan significativa esta coronación pontificia, porque, volvemos a decirlo, con la autoridad de la cabeza de la Iglesia se está reconociendo la validez del culto de la devoción a la Virgen de los Ángeles. Por eso también se quiso celebrar de una manera muy solemne estos 100 años de la coronación, entendiendo pues justamente lo que significa y lo que manifiesta para el culto de la devoción a la Virgen de los Ángeles. También por la visita límina de Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, que ahora podemos comentar otras cositas, valga decirlo, también la Santa Sede concedió, esto es muy importante, lo que se llama el ritual propio para la celebración de la misa de la Virgen de los Ángeles, el 2 de agosto, su fiesta, y concedió también lo que hoy llamamos la liturgia de las horas, las vísperas, las laudes, la hora intermedia, el oficio de lectura, etcétera. Se concedió también el oficio propio para la Virgen de los Ángeles. También esto significa ese reconocimiento y ese respaldo de la Santa Sede a la devoción a la Virgen de los Ángeles. Bueno, de verdad que es un gusto, padre, aprender siempre y refrescar algunos conocimientos y conocer también algunos datos importantes eh, que nos acaba de dar aquí en Caminos de Paz y Esperanza. Y justamente revisando la identidad de nuestro país, lo acaba de mencionar muy bien. Algo que me llama mucho la atención, no solo la independencia, sino que 3 años después, acabamos de ser, yo soy de la diócesis de Tilarán, Liberia, específicamente de Santa Cruz. Este, celebramos también el bicentenario de la anexión, es decir, qué providencial que el año en que
el estado de Costa Rica se definió como tal, quedó completo como tal, ¿verdad? Ya con sus provincias, con Guanacaste, ya con el partido de Nicoya siendo parte del estado. Meses después se da justamente el patronazgo de esa nación, de la Virgen de los Ángeles. Y justamente, padre, ¿por qué la Virgen de los Ángeles logra unir tanto al pueblo costarricense, ¿verdad? ¿Y qué dice de nosotros como nación esta devoción? Sí, el hecho muy significativo, ciertamente, de nuevo, para quienes no son de Costa Rica, en julio de 1824 se dio lo que se llama, ¿verdad?, la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Una parte, porque no es todo Guanacaste, una parte de lo que es Guanacaste se unió voluntariamente, por eso el lema de Nicoya, de la patria por nuestra voluntad, se unieron a Costa Rica. El partido de Nicoya durante toda la colonia era un territorio que estaba directamente bajo la autoridad de la corona española. Entonces, no pertenecía a Nicaragua, aunque a veces dicen otra cosa, nunca perteneció a Nicaragua, con todo respeto para mis hermanos nicaragüenses que nos escuchen, Nicoya nunca fue de Nicaragua y tampoco fue de Costa Rica. Era un territorio, repito, directamente bajo la autoridad de la corona, y por eso a la hora de la independencia, ya cuando cada nación o cada estado se fue conformando, entonces había que decidir, bueno, ¿qué pasa con el partido de Nicoya? Y lo mismo, muy bonito también, en un plebiscito abierto, la población de Nicoya pues decidió anexionarse, formar parte del Estado de Costa Rica en julio. Y en septiembre, julio, agosto, septiembre, 2 meses, se declara la Virgen de los Ángeles, como bien lo decía Joseph, patrona de Costa Rica. Y es que la imagen de la Virgen, como dijimos antes, por un lado, la muchacha que la encuentra, que la halla, con una etnia, ¿verdad? Que como explicamos también puede ser un poquitico que nos represente a todos. En Costa Rica, como en todas las naciones latinoamericanas, bendito sea Dios, todos tenemos sangre española, todos tenemos sangre indígena, todos tenemos sangre afrodescendiente, hay que decir ahora, de negros, ¿verdad? A algunos les gusta que lo digamos así, no es una falta de respeto, mulatos también, o sea, todos tenemos una conjunción de sangre que forma nuestra identidad latinoamericana, en nuestro caso costarricense, y el hallazgo como se da en el lugar y la connotación que va teniendo la imagen de la Virgen, como dijimos antes, que se va formando esta Puebla de los Pardos, ahora sí, un lugar especialmente habitado por los afrodescendientes, y la imagen misma, como bien explicó Aisha también, la imagen que es una imagen morena, es morenita, nosotros le decimos la negrita, ¿verdad? Nuestra patrona de cariño, y entonces la imagen de la Virgen, por tener de alguna manera o representar esa universalidad de nuestra identidad cultural y étnica, pues hace que todos nos sintamos hijos de frente a ella, y por eso a lo largo de la historia, en los diferentes momentos de dificultad, incluso que se vivieron, consta como en varios terremotos, en la ciudad de Cartago, cuando acontecían, se acudía a la Virgen de los Ángeles, cuando hubo pestes o epidemias como la que tuvimos recientemente y todos vivimos también el amparo de la Virgen, la imagen de la Virgen, recordemos, en helicóptero también visitó todo nuestro país, cada una de las diócesis, igualmente en la colonia no habían helicópteros, pero se acudía a la Virgen, ¿verdad? Cuando habían pestes o epidemias o dificultades con la agricultura, con los campos, o sea, es totalmente constatable como todos y de diferentes maneras y formas en algún momento acudíamos o acudieron los costarricenses a la devoción a la Virgen de los Ángeles y en momentos muy particulares. Para la independencia consta que en septiembre de 1921, a inicios de octubre, perdón, cuando llega la noticia de la independencia, la primera decisión que toman quienes en ese momento toman las riendas de lo que va a ser el Estado de Costa Rica, la primera decisión fue hacer una virgen, pedir que se celebre una misa a la Virgen de los Ángeles para que la Virgen de los Ángeles ilumine ese momento que estaba viviendo el futuro Estado. Se celebró la misa y a la semana siguiente, 29 de octubre de 1921, se declaró la independencia del Estado de Costa Rica. En la independencia, en la guerra del 56, para los que no son de Costa Rica, en 1856,
los filibusteros, ¿verdad?, norteamericanos, con William Walker a la cabeza, se asentaron en Nicaragua y pretendieron también tomar posesión de Costa Rica, y es entonces cuando Costa Rica tuvo que armarse, hubo una confrontación bélica muy seria en contra, ¿verdad?, de esta presencia, de esta invasión literalmente de estas huestes norteamericanas, y en ese momento también se buscó el amparo, se tuvo el amparo de la Virgen de los Ángeles, hubo el problema de la peste después de la guerra, se acudió también a la Virgen de los Ángeles, y así en diferentes momentos de la historia, la imagen de la Virgen, el culto, la devoción, el cariño a la Virgen siempre se ha manifestado, y los costarricenses hemos experimentado en todos estos momentos la protección especial de la Virgen, y es por eso, como dijimos antes, que todos la sentimos cercana, la sentimos madre, y por eso volvemos al tema de la coronación. Cuando se dio la noticia de que el Papa había autorizado la coronación pontificia, pues por supuesto causó una conmoción grande. Hubo todo un proceso de preparación para la coronación, sobre todo en el tema de la confección de la corona misma. La corona pontificia, cuando vemos la imagen de la Virgen allá en Cartago, es la corona que está sobre el resplandor que tiene la Virgen, que tiene dos ángeles alrededor. Esa es la corona pontificia. También cuando ella sale en el lugar donde se coloca la imagen, también en la parte superior se lleva la corona pontificia. Esa corona hubo que confeccionarla. Entonces es muy bonito porque hubo todo un proceso para solicitar donaciones, y hay constancia. Se formó un comité, el arzobispo Rafael Otón Castro Jiménez formó un comité central, y este comité dejó constancia, sobre todo el secretario, el padre Carlos Borges, que lo publicó. Ya hay un libro publicado sobre la coronación pontificia. Entonces se llevaba constancia de las donaciones que se hicieron, y de todo el país vinieron donaciones de alhajas, de oro, de diferentes formas, para poder propiamente constituir o hacer la corona que se le iba a poner a la Virgen. La corona la hicieron unos señores Ortiz de San José, Ramón y Enrique Ortiz, que eran orfebres también josefinos, porque recordemos que tradicionalmente todo lo que tiene que ver en relación a las alhajas, a los resplandores, etcétera, de la imagen de la Virgen, los confecciona la familia Valle, los Valle de Cartago, pero en ese momento también por pedido del arzobispo, el señor del Valle, don Emilio, en ese momento estaba confeccionando el resplandor nuevo de la imagen de la Virgen, y por eso él no claramente dijo: yo no puedo hacer la corona, no puedo hacer las dos cosas. Entonces este año celebramos los 100 años de la corona pontificia propiamente, los 100 años del resplandor que todavía utiliza la imagen de la Virgen, ¿verdad? Para los que no son de Costa Rica, la piedrita siempre está, o generalmente está cubierta de un vestidito de oro, de un resplandor grande, que igualmente la acompaña, de ángeles, por ser la imagen de la Virgen de los Ángeles. Entonces también este resplandor está cumpliendo 100 años, y las columnas en donde se coloca cuando la imagen sale en procesión también se confeccionaron hace 100 años. Entonces hubo todo un proceso. El arzobispo, en febrero de 1925, cuando regresó de la visita al Límina, dio una carta pastoral, y él dijo: la coronación pontificia va a ser el 2 de agosto de 1925. Se llegó al 2 de agosto y ya la corona no estaba lista, y hubo toda una serie de dificultades. Se discutió incluso el lugar, si se iba a coronar en San José. La catedral estaba en San José, San José era la capital. Recordemos que se trasladó de Cartago a San José. Entonces hubo un poquito de tensión, porque los cartagineses lógicamente querían que la coronación se hiciera ya en Cartago. Al final se decidió que efectivamente fuera en Cartago, en el santuario, no en la catedral de San José. Y el tema de la corona pues también fue atrasando. El 2 de agosto no se pudo. Después se dijo que para el final del año 1925 tampoco. Después se puso que para el primer domingo de febrero, ya del 26, 7 de febrero, tampoco. Después se puso que el último domingo de febrero, 28 de febrero, tampoco. Y ya al final sí, bendito sea Dios, los orfebres pudieron terminar la corona, se pudo organizar en cuanto tal todo el evento. Y entonces ya en febrero de 1926,
el arzobispo pues, comunicó que ya formal y oficialmente la coronación iba a tener lugar el domingo 25 de abril de 1926, que fue lo que el sábado tras anterior celebramos ese centenario tan bonito. Entonces hubo todo un proceso, hubo que organizar muchas cosas, la celebración en sí misma, se hicieron concursos para redactar el himno, para confeccionar la música. Gracias a Dios, este año en la celebración que se tuvo en Cartago, se reutilizó, pudieron, la orquesta que acompañó la misa, pudo montar musicalmente el himno original, entonces se volvió a cantar el himno del centenario, que es muy bonito y esperemos que ojalá se pueda seguir cantando y así como cantamos, ¿verdad? Normalmente el himno a la Virgen, que también el de la coronación podamos cantarlo. Se hizo un concurso también de poesía, de escritura en prosa, que en aquel tiempo era muy, ¿verdad? Muy utilizado y había muchas personas, ¿verdad? Que tal vez un poquitico más que ahora, que se dedicaban a la poesía, a la escritura, etcétera. Entonces hubo concursos también en ese sentido y ya la celebración fue una fiesta, ¿verdad? Hay 4 crónicas que nos describen la celebración del 25 de abril de 1926 y por lo menos 2 diarios nacionales comienzan así diciendo, nunca habíamos visto semejante celebración en Costa Rica, porque de verdad que fue apoteósico. Se habla de más de 30.000 personas que estuvieron en Cartago. Para la población de Costa Rica en 1924 es muchísimo, ciertamente. El traslado se fue en tren, se fue a caballo, hubo romerías, peregrinaciones, o sea, fue una celebración enorme, muy bonita, muy festiva. Se salió de la iglesia de San Nicolás, que es lo que hoy es la Catedral de Cartago. Recordemos que las ruinas eran ruinas todavía, entonces se salió de ahí para dirigirse a la basílica. La basílica también estaba en construcción, porque en 1910, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto en Cartago, la basílica quedó muy fracturada, entonces estaba en construcción, lo que es la fachada de la basílica no estaba terminada. La celebración de la Eucaristía se hizo dentro de la basílica y la coronación se hizo en un lugar especial que se montó en el centro de lo que en ese momento era la plaza, lo que hoy es la plazoleta, el parque al frente de la basílica. Ahí se hizo la coronación eh, con toda la asistencia de fieles y por la tarde se sacó la imagen de la Virgen. Por eso este año también se quiso sacar la imagen en procesión, recordando esto. Se sacó la imagen en procesión por la tarde con el detalle anecdótico de que en esa procesión llevaban apenas 200 metros y con todo el cuidado que tuvieron, pero bueno, la imagen, la corona propiamente pegó en unos cables eléctricos y se vino al suelo, literalmente. Lo que costó hacerla, se golpeó un poquitico, se perdió una de las piedras preciosas que se tenían y ya no hubo otra. Entonces el párroco de Cartago, el padre Rojas, lo que hizo fue llevar la corona durante toda la procesión, así en sus manos, porque no se atrevieron a volvérsela a poner. Entonces, el día de la coronación, la imagen, la corona se le cayó. Pero bueno, después se arregló, se la volvieron a poner y ahí está. El susto este año, yo estuve allá en Cartago, era que en la procesión de este año nos volviera a pasar algo parecido. Por dicha no pasó. Sí, una de las partecitas del resplandor, la coronita chiquitita que tiene la imagen, sí se desprendió, entonces estaban los señores Valle, entonces ellos la recogieron, la resguardaron, entonces algo parecido, pero no tan grandote como aquello pasó. Y la celebración se extendió 3 días, en 1926. El lunes fue el día de Limón, el vicario de Limón celebró la Santa Misa con su gente que habían venido de allá. El martes fue el día de Alajuela, el obispo de Alajuela celebró igualmente la Eucaristía y las demás celebraciones que hubo, y el miércoles siguiente se le llamó así el día de Cartago. Entonces, sobre todo los cartagineses, pues se congregaron también, hicieron celebraciones, la misa y demás. Entonces fue una celebración que durante 3 días más tuvo ecos y entonces ciertamente, ¿verdad? Fue una celebración solemnísima y como decían los diarios, repito, ¿verdad? Nunca se había visto algo así en Cartago y por eso lo significativo y lo representativo que fue esta coronación y que lo sigue siendo. Por eso este año quisimos celebrar el centenario y muy bien lo decía Joseph también, los obispos quisieron, con ocasión de este centenario, consagrar a Costa Rica, como se hizo en la independencia, en
se había consagrado la República al corazón de Jesús, entonces ahora se quiso consagrar también la República, la nación de Costa Rica, al Señor por intercesión de la Virgen María. Así fue como se subrayó y se hizo muy solemnemente allá en Cartago y en todas las parroquias. Sé que en Fátima, donde ahí se participa, lo hicieron muy bonito. El padre sacó ahí unos folletitos y hicieron a dos coros, ¿verdad? La oración de consagración y me comentó el padre que muy bonito y en general en todas las parroquias se hizo también esta consagración el sábado, el domingo, perdón, en las Eucaristías y entonces de alguna manera pues en todas partes pudimos sentir y el gozo y la alegría de este centenario de la coronación pontificia. Bueno, el padre Fernando, nos podemos quedar aquí horas de horas escuchándolo y se me adelantó un poquito a la Ay, pregunta yo que encantado. seguía. Sin embargo, me surge la inquietud, padre. Usted nos comentaba de pestes de aquella época, de la situación que vivimos con el COVID recientemente. Sin embargo, nuestra negrita ha estado presente en nuestro pueblo en cada momento difícil y sabemos que durante las romerías no solamente acudimos los costarricenses, ¿verdad? Los ticos, como nos conocen en otras latitudes, sino también he visto romeros que vienen en peregrinación de diferentes partes de América Latina, sobre todo de Centroamérica. Y muchos de ellos vienen a dejar sus exvotos, ¿verdad? Y los dejan ahí. Me surge la inquietud en esos exvotos que usted ha podido apreciar más de cerca, tal vez que nosotros, porque nosotros vemos los que están alrededor de la ermita, muy importante para quienes nos escuchan. Tenemos una fuente de agua también, ¿verdad? Que llevamos con las botellitas a traernos el agua bendita, que es una tradición como que si bien también existe en otras latitudes, en otras advocaciones marianas, como usted mencionaba, como el agua en Lourdes, ¿verdad? Este, Lourdes porque lo tengo muy presente, porque justamente tuve la bendición de peregrinar a ese lugar con el padre Fernando también, que era nuestro guía espiritual en aquel momento. Sin embargo, regresando a nuestra negrita, tal vez comentar un poquito de estos detalles del agua, de los exvotos, de los peregrinos que vienen de otros países y de ese acompañamiento que nos ha hecho ella a través. Tal vez usted recuerda alguna anécdota de cuando usted era pequeñito, de su mamá, que yo sé que aún la tiene viva y que es una persona con una memoria histórica muy significativa en su vida. Tal vez si nos puede compartir un poquito de esto. Sí, claro. Eh, el tema de la romería, también hay testimonios muy antiguos de cómo ya desde la época colonial es una práctica. El término romería viene de la experiencia de la peregrinación en la iglesia, que prácticamente desde los orígenes de la misma existe. Durante mucho tiempo la práctica fue peregrinar o caminar sobre todas las basílicas romanas, en la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo, la sepultura de Pedro y Pablo especialmente. Entonces por eso se habla de romeros, viene de Roma, que van caminando a son peregrinos, ¿verdad? Eh, y también sí, durante la colonia y todavía en nuestro tiempo, pues sabemos que hay experiencias de peregrinos que vienen de Nicaragua, que vienen de Panamá, que vienen de otras naciones. Y es muy interesante, ahí Joseph nos puede dar testimonio de ello, cómo hay peregrinaciones y romerías, que en algún momento habría que hacer un estudio general de todas, si fuera posible, porque no solo se peregrina o se camina a la Basílica en Cartago, en muchas partes, en Guanacaste me consta, en Punta Arenas, en San Carlos, porque como hay capillas o iglesias o en algunos casos alguna gruta, alguna imagen dedicada a la Virgen de los Ángeles, entonces en esos lugares también se hacen peregrinaciones manifestando ese cariño y esa devoción a la Virgen de los Ángeles. La práctica para los que no son de nuestra nación en Costa Rica es que el 1 de agosto en línea de principio, antes lo respetábamos más, ¿verdad? Casi que la romería era solo el 1 de agosto, ahora empieza mucho tiempo antes, ¿verdad? El 25 de julio, la anunciación de Nicoya, del partido de Nicoya, que es feriado,
mucha gente lo aprovecha, o sea, ya desde los días antes los peregrinos van llegando a la basílica, pero de manera especial el 1 de agosto es el gran día de la romería del camino a la Virgen para poder celebrar la fiesta al día siguiente. El tema del agua es porque, ¿verdad? Como según los relatos que se tienen, la muchachita que encontró la Virgen, la encontró, la imagen de la Virgen, la encontró junto a un riachuelo, entonces se tiene la, se conserva la fuente propiamente de agua, que es muy interesante porque todos los años, para la celebración de la fiesta de la Virgen, por razones incluso hasta de salud, obviamente, el Ministerio de Salud, como está mandado, hace estudios de la limpieza, de la pureza del agua, y siempre sale al 100%, estando en medio de una ciudad, ¿verdad? Como ya es Cartago, siempre sale limpia, pura, cristalina y sin ninguna dificultad para poderla tomar y bueno, siempre la consideramos como el agua bendita, ¿verdad? Que brota de un poquitito ahí de la presencia de la Virgen. Y la práctica, como decía Isha, de manifestar la gratitud a la Virgen a través de donaciones de lo que se llaman exvotos. Son donaciones que se hacen a la Virgen y bueno, ya lo decía Isha, cuando uno visita la piedra donde fue hallada la imagen de la Virgen, ahí están expuestos algunos, pero hay muchísimos, ¿verdad? Y de cada manifestaciones tan bonitas, hay títulos de graduación, de escuelas, de colegios, de profesionales, eh, hay cuestiones de aviación, accidentes que se han tenido en algún momento, alguna avioneta, algún avión, etcétera. O sea, es incontable. Tal vez un poquitito lo más frecuente que vemos es que se donan, que si unas cositas así como de bronce, que son unos ojitos, que son un brazo, que son una pierna, son donaciones que hacen las personas que reflejan la acción de gracias a la Virgen por alguna, ¿verdad?, intercesión de ella al Señor, sobre todo en temas de enfermedad y de salud. Y hay, ¿verdad?, repito, impresionantes donaciones en este sentido. Espero no cometer una indiscreción ni mucho menos, pero sí está en el programa oficial, por eso lo puedo decir, no es un secreto. En Costa Rica, para los que no son de acá, ahora el 8 de mayo tenemos la toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica, doña Laura Fernández Delgado, que va a ser la segunda mujer, valga decirlo, que va a ser nuestra presidenta. La Real Academia ya aceptó poder decir presidenta, entonces es válido decirlo, la presidenta de Costa Rica, aunque ella dice presidente, pero ya la Real Academia lo aceptó. Lo que quiero decir es que en el programa de la toma de posesión, doña Laura, que ella misma se ha manifestado como una persona creyente, independientemente de cualquier cuestión política, no, yo no me meto en eso, pero ella quiso que al día siguiente, el 9 de mayo, dentro del programa oficial, esté la celebración de una misa y la visita de ella a la Basílica de Los Ángeles. Entonces, el 9 de mayo, ya ella como presidenta de Costa Rica va a ir a esta misa, es una misa, ¿verdad?, formal, oficial. En Costa Rica es el único país de América Latina, también valga decirlo, en donde todavía la religión católica es la oficial del Estado. El artículo 75 de la Constitución así lo establece. Se ha discutido mucho lo que dijimos antes, ¿verdad?, ya en un contexto muy distinto, en donde no todos necesariamente profesamos una fe católica. Bueno, está el tema de si hay que revisar ese artículo o no. No viene al caso. El punto es que en Costa Rica todavía la religión católica es la oficial del Estado y por eso es una celebración oficial, formal y parece, ahí sí no lo puedo yo asegurar, pero parece que doña Laura le quiere hacer también un ofrecimiento a la Virgen de los Ángeles con la banda presidencial. Entonces vamos a ver el 9 de mayo qué pasa, pero sí son manifestaciones de verdad muy, muy bonitas. Todos yo creo que tenemos, ahí ya me preguntaba, ¿verdad?, a nivel personal, tenemos los costarricenses en la mente, en el corazón, los momentos que de niños, de jóvenes, en algún momento fuimos a la basílica, visitamos a la Virgen, le solicitamos su protección. Yo por lo menos, pues, siempre doy el testimonio humildemente de que yo digo que por intercesión de la Virgen estoy aquí donde estoy y no estoy en la gloria del cielo ya, porque en el año 2003, mi papá falleció en marzo del 2003 y en julio del 2003, por ahí, seguro celebrando la anexión del partido de Nicoya,
me empezó una molestia, ¿verdad? Estomacal, según yo. Se extendió durante 3 días, incluso vine a la misa de mes de mi papá y les expliqué a mi familia, cuando eso yo era formador en el seminario, en Paso Ancho. El asunto es que me aguanté 3 días, me encerré ahí en el seminario y nadie me veía, ni mucho menos. Para no extenderme, todo resultó ser que era apendicitis. Cuando ya me vine para Heredia, con la ayuda de mi familia, resulta que ya cuando me internaron, ya no era apendicitis, sino era peritonitis. Se había reventado el apéndice. Un 1 de agosto, no es casualidad, 1 de agosto en la noche, me estaban ingresando al quirófano, cuando toda la gente iba en romería hacia Cartago, mi familia y los conocidos, pues ya en oración y pidiéndole a la Virgen. Y bueno, yo digo que por intercesión de la Virgen, repito, aquí estoy. Al día siguiente, 2 de agosto, no es casualidad, estaba yo en recuperación y las enfermeras sabían que yo era sacerdote, entonces me llevaron un televisorcito ahí chiquitico y me pusieron la misa de la Virgen, la pude ver, estar, ¿verdad?, espiritualmente presente. Fue una experiencia, de verdad, muy, muy, muy fuerte porque ya todos sabemos, ¿verdad?, que hay personas que ya con una peritonitis pues ya han fallecido, ¿verdad? De hecho, la doctora después me explicaba que fue una operación muy seria. Literalmente me explicó que tuvieron que utilizar 10 litros de suero para poder limpiar, ¿verdad? Todo internamente, el hígado, el vaso, el estómago, tuvieron que sacarlo, limpiarlo ahí, y después volverlo a meter y cerrar aquello ahí. Estuve como 3 meses con sonda y demás. Y bueno, pero bendito sea Dios, un 2 de agosto, no es casualidad. Al año siguiente, 2 de agosto de 2004, como todavía estaba en el seminario, el Señor me dio la gracia de poder ir caminando. Fui caminando personalmente, no era la primera vez, ya lo había hecho otras veces, pero en el 2004 fue muy significativo porque fui caminando personalmente para darle gracias a la Virgen de esa intercesión y de esa protección que por lo menos yo experimenté así muy, muy, muy especialmente, muy cercana. Y yo estoy seguro que todos de alguna manera tenemos así un testimonio, una manifestación así bonita y cercana que dar de la protección de la Virgen. Y por eso lo que decíamos al inicio, todos la sentimos madre, todos la sentimos cercana, todos la sentimos nuestra, todos la sentimos muy tica y muy de nosotros y especialmente pues con esas experiencias de fe que podemos manifestar en los días de la romería. A mí me llama mucho la atención, los noticieros aquí en Costa Rica entrevistan a muchas de las personas que van en peregrinación y los testimonios son impresionantes. Literalmente, yo soy muy llorón, entonces más de una vez yo termino llorando, porque hay testimonios lindísimos, pero preciosos de personas que han experimentado, ¿verdad?, esa protección de la Virgen y eso le incrementa a uno la fe, por supuesto, en la intercesión, en el cariño, el cuidado de la Virgen por nosotros y también pues esa manifestación que hacemos de la gratitud que le tenemos a la Virgen por la protección que ella nos brinda y la intercesión que todos representamos, hemos experimentado. Son testimonios lindísimos y igualmente en eso podríamos hablar horas y horas y horas y no terminaríamos, ¿verdad? Yo me emociono, ya voy a llorar otra vez. Gracias, padre, por su participación, de verdad. Y justamente quería hacerle 3 preguntas más con respecto a la intención de tenerlo, el objetivo de tenerlo con nosotros en este programa Caminos de Paz y Esperanza, recordando este centenario de la coronación pontificia de la Sagrada Imagen. Bueno, la primera es, usted lo tocó muy bien, el tema de la negritud, desde su papel como historiador. Porque bueno, aquí en Guanacaste también hay mucha presencia del negro en la historia como tal, ¿verdad? Y en la devoción misma, en la manifestación de la fe. Tenemos un santuario diocesano de Nuestra Señora de los Ángeles aquí cerca de Santa Cruz en Cartagena. Tenemos santuarios vicariales, ¿verdad? Y como bien lo dijo usted, cuando hay esa romería obviamente no es literal, pero toda Costa Rica se mueve, ¿verdad? Porque hay personas que no comparten nuestra fe, pero no es solo esa gran manifestación hacia Cartago, sino también esas grandes manifestaciones que hay, como bien lo dijo usted, en esas capillas, en esas grutas que hay en nuestros pueblos dedicada a la Virgen de los Ángeles. Eh, Tenemos al Cristo de Esquipulas, el Cristo Negro aquí en Santa Cruz, que es otra también manifestación muy fuerte aquí en nuestro Guanacaste, y
la señorita Virgen de Guadalupe, también otra Virgen morena, mestiza, indígena, en Nicoya, ¿verdad? Entonces son esta negritud, como le decía, tal vez en nuestro Guanacaste porque estuvo presente en el desarrollo de nuestro pueblo como tal, pero como historiador, padre, usted en este trabajo, ¿cuál ha sido ese papel justamente de este tema? Interesante, por ejemplo, el dato de Juana Pereira que nos acaba de decir usted. No sabemos si era negra, no sabemos si era parda, no sabemos si era mulata, pero no era blanca, ¿verdad? Era parte de otra etnia como tal. Entonces, tal vez ese aspecto particular que ha descubierto usted en su trabajo como historiador. Segundo, que nos hable también un poquito del libro, ¿verdad? De este libro, de su autoría sobre la Virgen de los Ángeles. Y finalmente, puntualizar, porque yo creo que lo vamos a hablar aquí en Caminos de Paz y Esperanza cuando se acerque el 2 de agosto, ya que nos ha hablado de la romería, pues cómo surge esta tradición, ¿verdad? Y cómo también poco a poco se va extendiendo, como lo bien lo dijo usted, a todo el país, en donde se venere una imagen de la Virgen de los Ángeles. Bueno, 3 horas más entonces, yo sé, no importa. Eh, bueno, hablaste, Joseph, de Juana Pereira, empecemos por ahí. Los relatos en cuanto al hallazgo de la imagen y todo lo que tiene que ver lo que dijimos al inicio, el mayordomo, la cofradía, la capilla, los santuarios, etcétera, etcétera. En ninguna parte se nos da el nombre de la muchacha que realizó el hallazgo. Distinto, por ejemplo, ya que usted lo mencionó, a la Virgen de Guadalupe, por si hay hermanos mexicanos que nos siguen, y además la Virgen de Guadalupe es emperatriz de toda América, es patrona de todos nosotros. En este caso sí, ¿verdad? El indio Juan Diego, que incluso está canonizado, San Juan Diego, eh, con todos los testimonios documentales y demás interesantísimos que han sido publicados en México por parte del santuario. Entonces ahí sí, o en otras, como dijimos antes, apariciones, en donde la persona que ha tenido pues el contacto con la imagen de la Virgen, pues se conocen casos, ¿verdad? Como hemos dicho, de Lourdes, de Fátima, tal vez son los más conocidos, y por supuesto Guadalupe. En nuestro caso no hay referencias en cuanto al nombre ni en cuanto a la etnia, y en este caso pues también el Monseñor Sanabria, por eso para ahora, para el centenario, se quiso, fue muy bonito. Yo pude estar, gracias a Dios, la imagen de la Virgen visitó el lugar donde está sepultado Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez. Para los que no son de Costa Rica, Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez fue arzobispo de San José, el segundo fue el sucesor de Monseñor Rafael Otón Castro Jiménez, y fue un obispo muy importante porque en la década de los años 40, y eso marcó profundamente nuestra realidad nacional, se unieron las diferentes facciones políticas, ¿verdad? De aquel momento, lo que eran literalmente la izquierda, los comunistas representados por don Manuel Mora, el Partido Vanguardia Popular, lo que era el gobierno y de alguna manera un poquito representando la derecha, ¿verdad? Según los términos de ese momento, don Rafael Ángel Calderón Guardia, que era el presidente, y la Iglesia Católica, en la persona de Monseñor Sanabria, promulgaron lo que se llaman las garantías sociales, el código de trabajo, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, fue toda una reforma social que hizo que durante mucho tiempo, lastimosamente también ya nosotros en Costa Rica lo hemos ido perdiendo y lo hemos perdido en los últimos años, pero durante mucho tiempo se mantuvo, ¿verdad? De alguna manera una cierta estabilidad en cuanto a la diferenciación entre pobres y ricos. De alguna manera la clase media fue lo dominante acá en Costa Rica, fruto de que por el trabajo y la promoción de la educación, etcétera, pues todos de alguna manera podíamos ir surgiendo también social y económicamente. Entonces, por eso la figura de Monseñor Sanabria, aparte que tiene estudios también muchísimos de historia de nuestra realidad costarricense y especialmente de la Virgen de los Ángeles, todo ello para decir que fue Monseñor Sanabria el que, ¿verdad? Él así puso que como no conocíamos el nombre, que le llamáramos a la muchacha Juana Pereira. No es que se llamó así, es que Monseñor Sanabria dijo, bueno, llamémosle Juana Pereira, porque en uno de los libros de bautismos del cerca ahí del hallazgo, aparecía el nombre de Juana Pereira ahí mencionado, entonces Monseñor dijo, bueno, tomemos este nombre y que sea representativo un poquitico
un poquitico de todos. Y sí, el hecho de que la muchachita tenga, como dijimos, ¿verdad? Esta diversidad posiblemente de etnias, el tema, como usted lo decía muy bien, del color de la Virgen, eh, la figura también cercana de Santo Cristo de Esquipula, no solo en Santa Cruz, en Alajuelita, que también es santuario nacional, en Cartago también se tiene una devoción muy grande. O sea, son imágenes, son figuras que nos representan y que nos hacen identificarnos con ella y, como dijimos antes, sentirnos, ¿verdad? Sentirnos muy hijos y muy pertenecientes, en este caso, a la imagen de la Virgen de los Ángeles y por eso ese arraigo tan grande que, como hemos dicho, a lo largo de toda nuestra historia, el culto de la Virgen ha tenido. Las romerías, como dijimos antes, es una experiencia de la iglesia antigua. Desde la época colonial hay testimonios, por ejemplo, cuando se declaró el patronazgo de la Virgen de la ciudad de Cartago, 1782, según dijimos, ya se menciona las romerías, que era una práctica, o sea, viene desde muy tiempo atrás que se realiza esta romería o peregrinación, y como dijimos, ¿verdad? Especialmente al santuario en Cartago, pero también en otros lugares. Y el sentido de la romería, de la peregrinación, ¿verdad? Es simbolizar, y esto la iglesia, como dijimos, lo ha vivido siempre, el caminar, el peregrinar, es representar lo que es nuestra vida. Estamos en camino, vamos hacia lo que es lo definitivo, el Evangelio del domingo, ¿verdad? Jesús nos dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Él nos tiene preparadas muchas estancias, lugares allá en el reino de los cielos, para no decir morada, ¿verdad, Isha? Porque decir morada es mejor no. El Señor nos tiene preparados. Los que son de Heredia saben por qué lo digo, que soy herediano. Este, el Señor nos tiene preparado lugar, morada allá en el reino de los cielos, y la vida es una peregrinación. Entonces, caminar a un santuario para encontrarse con la Virgen, pues ese es representar nuestra vida. Vamos en camino y le pedimos a la Virgen que interceda y que nos ayude para poder alcanzar esa meta que Dios nos propone y que es un regalo que a todos Él nos ofrece, y ese es el sentido profundo que tiene la peregrinación, y por eso el valor que ciertamente le damos. Y es muy curioso porque los que hemos ido a la romería y todavía en nuestro tiempo podemos dar testimonio de ello, a la romería, y de verdad yo lo he visto incluso con mucha devoción y con mucho respeto. Van personas hasta que no son de nuestro credo católico. Hay personas que sin ser católicas o personas que tal vez fueron bautizados, pero que por X o Y razones no van a misa, no participan de los sacramentos, etcétera. El 1 de agosto es un momento en donde la Virgen de los Ángeles les atrae y van caminando y lo hacen de verdad con respeto, con devoción, con cariño, y yo creo que es un momento en donde de alguna manera la Virgen nos ayuda a todos a que reavivemos esa, esa paz y esa esperanza, ya que el programa se llama así, encontrándonos con el Señor a través de la Virgen, y verdad son muy bonitos, como en México, ¿verdad? Hemos escuchado mucho la expresión de que, si bien es cierto en México, no todos son católicos, pero sí todos los mexicanos son guadalupanos. Yo me atrevo a decir que en Costa Rica, si bien es cierto ahora, no todos son católicos, pero todos los costarricenses le tenemos un cariño, una devoción especial y un respeto muy particular a la Virgen de los Ángeles, y eso nos une, nos ha unido como nación, nos une como familia, y la Virgen lo sigue haciendo y lo sigue realizando. No sé si dejé algo por fuera, no me acuerdo. No, todo súper completo, como siempre. Es un gusto escuchar al Padre Fernando, que está tan lleno de conocimiento, que tiene una memoria privilegiada, porque vean, él es algo impresionante. Tal vez, Padre, un mensaje final para quienes nos escuchan, para resumir un poquito de lo que hemos escuchado en relación con todo este momento histórico que hemos vivido en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, la Negrita de Costa Rica. Sí, claro, como hace 100 años se celebró con esa algarabía enorme. Hay fotografías muy bonitas que se conservan en este libro que decíamos de la coronación, en donde diferentes parroquias incluso
mandaron a confeccionar arcos para adornar las calles por donde pasó la procesión de la imagen de la Virgen. Por ejemplo, recuerdo hay uno que dice Parroquia de San Pablo de Heredia, porque el párroco de San Pablo de Heredia era el padre Abel Castillo, que había sido rector del santuario de la Virgen de los Ángeles, entonces le tenían una devoción especial y está ese arco y así muchos otros. O sea, toda Costa Rica se unió, se volcó hacia Cartago para esta celebración. Entonces, con ocasión del centenario, pienso que es un momento propicio y así nos lo han pedido también los obispos, que sea un renovar el papel que la Virgen de los Ángeles siempre ha tenido en nuestra espiritualidad, en nuestro ser cristianos, católicos, que buscamos, ¿verdad? El centro de nuestra fe, eso lo tenemos muy clarito, gracias a Dios. El centro de nuestra fe y la razón de nuestra fe es la persona de Jesucristo. Jesucristo, somos cristianos. La Virgen María, el Madre, estuvo asociada al acto redentor de Cristo y ella, como lo hizo en las bodas de Caná, intercede por nosotros y por eso creo que este centenario, pues, reitero, debe ser y ojalá haya sido y siga siendo un momento para reavivar esa devoción, ese cariño, ese lugar que hemos de darle a la Virgen a la Virgen de los Ángeles. Vamos caminando y en este camino lo que el Señor quiere regalarnos a través de la Virgen es esa paz y esa esperanza que todos anhelamos. La paz nos da serenidad para el camino, la esperanza es la certeza de que vamos a llegar a la meta y en eso la Virgen María nos ilumina y nos acompaña enormemente. Entonces, aprovechar este centenario, celebrar y vivir la historia debe tener un sentido para nuestro hoy. No es solo recordar acontecimientos del pasado, sino es traerlo a nuestro hoy y por eso hoy estamos llamados de nuevo a coronar a la Virgen, ponerle una corona, en este caso la corona pontificia, es decirle a la Virgen que ella es reina, que participa de ese reinado de Cristo, porque Cristo es el rey por excelencia, y que nosotros cristianos, por el bautismo también somos, lo dijo Pedro en la segunda lectura del domingo, somos sacerdotes, pero somos sacerdotes, profetas y reyes también. Participamos de ese reinado porque vamos a ocupar ese lugar que Cristo nos tiene preparado en su reino. Y en esto la Virgen María nos acompaña y nos ayuda, sí. Podemos resumir entonces que un pueblo que camina con fe nunca camina solo, que María no se queda en el altar, camina con nosotros y que la negrita de los ángeles siempre responde a nuestras oraciones. Antes de pasar a la oración final, eh, recordarles que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, se comparte en Spotify, en YouTube, así como Caminos de Paz y Esperanza, ahí nos pueden encontrar, y también en el Facebook de Aisha Inspira. Ahí puedes encontrarnos todos los jueves para que lo comparta también y llegue este mensaje a más personas y juntos caminemos estas sendas de paz y esperanza. Y le pedimos hoy al Padre, por supuesto, que nos ayude con la oración final y nos imparta la bendición virtual a todos nuestros amigos oyentes. Muy bien, sí, con mucho gusto, claro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos infinitas gracias que nos has permitido hoy renovar y redescubrir el papel que la Virgen María tiene en la historia de la salvación y en nuestra historia de salvación, que nos sigamos sintiendo amparados, cobijados, acompañados por tu Madre del Cielo, que nos las has regalado también como Madre nuestra. Señor Jesús, que podamos sabernos siempre peregrinos en camino, invitados por ti para llegar a ocupar ese lugar, esa habitación que nos tienes preparada en el cielo. Y en ese camino María nos toma de la mano, nos acompaña y como lo dijo en las bodas de Caná, ella siempre nos dice, hagan lo que Él les diga. Tú, María, Madre nuestra, siempre nos conduces hacia tu Hijo Jesucristo y por eso te agradecemos tu protección de madre, tu amparo y nos ponemos siempre bajo tu cuidado. Te bendecimos, Señor, porque eres nuestro Rey, porque nos guías, porque nos acompañas, porque nos regalas tu gracia y nos sentimos bendecidos porque por tu muerte y resurrección que estamos celebrando en esta Pascua, verdaderamente nos sentimos hijos de Dios, nos sentimos hermanos, nos sentimos familia
miembros de tu iglesia, de la comunidad que junto a ti camina hacia el cielo. Por eso, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y humildemente pedimos tu amparo y tu protección. El Señor esté con ustedes. Y y con tu con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y fortalezca hoy y siempre. Amén. Y en amén. herencia siempre invocamos a la Virgen de manera especial al final, hagámoslo como siempre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por tu limpia concepción. Amén. Ave María Amén. Purísima, sin pecado, Pecado concebida. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega. Ruega. Ruega por nosotros. Y agradecerle nuevamente al Padre Fernando por compartir con nosotros todo su conocimiento, toda esa gracia que le ha sido derramada por el Espíritu Santo, y que nuestra negrita le continúe bendiciendo y protegiendo en cuerpo, en salud, ¿verdad? De cuerpo, alma, espíritu, para que pueda compartir con nosotros mucho tiempo más, porque es muy querido en nuestra comunidad y en nuestro país, y un verdadero privilegio y una bendición tenerlo por acá, Padre. Ya sé que se me olvidó que yo se me había dicho lo del libro. No se preocupen, nada más lo pueden pedir en la Imprenta Nacional. Es una obra de la Imprenta Nacional. Porque publicaron para la independencia 200 años, para el partido de Nicoya 200 años, para la República 75 años y quisieron publicar para el bicentenario de la Declaratoria del Patronazgo. Es una publicación preciosa de la Imprenta Nacional. Yo humildemente escribí el texto. Vienen muchos documentos, vienen fotografías, etcétera. Nada más de pedirlo en el correo electrónico Imprenta Nacional, incluso se los envían a la casa. Y apenas por 6.500 colones, literalmente. Y es un libro que en ninguna librería yo creo que se encuentra a menos de 40.000 o más de colones, porque la publicación de verdad se lucieron en la imprenta. Entonces, ojalá lo puedan pedir ahí en correo electrónico Imprenta Nacional, o en la librería del Santuario en Cartago también lo tienen. Se me ha olvidado eso. Y ahora sí, muchas gracias. Muy importante. Sí. Le damos el pase a Joseph para el cierre. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón. Gracias por acompañarnos en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio y cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor.